Hola, mis queridas y queridos, estamos en un nuevo tutorial sobre la blusa cuello en V, manga 3/4, semi entallada y con un largo asimétrico. Vámonos de lleno al video. Aquí tenemos ya a nuestra clienta que ya está con la blusa hilvanada con la máquina. Ahora ya sabes cómo podemos hilvanar con la máquina, la blusa, no solo a mano, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos, y ponemos por favor un poquito de costado. Si revisas, la tela se nos está electrizando un poquito, o como que se está pegando, entonces tal vez ahí vamos a un poquito tener, ¿no?, que adecuarnos de acuerdo a lo que está aquí cayendo la blusa. A ver, para comenzar, vamos a comenzar por arriba. Comenzaremos. Mi querida modelo, tenemos que apoyarnos, por favor. Aquí, por ejemplo, vamos a estar revisando el escote, el hombro, la sisa. Muy bien. Por ejemplo, el escote. De acuerdo a mi patrón, aquí estoy trayendo un numerito, a mi patrón delantero. Yo cuando he aplicado le he dado como unos 2,5 centímetros por demás. Entonces lo que voy a hacer es, seguramente voy a llegar a lo mismo. Aquí era, ¿ya? Entonces yo creo que ahí va a estar bien, ¿no? Según mi clientita, está de acuerdo, ¿no? Hasta ahí, me estoy tocando, ahí, porque más arriba es muy cerrado, ¿no? Eso es, el cliente es el que tiene la razón, ya sabe. Ahora, yo lo que veo, si voy a venir aquí, me parece que sigue muy cerrado, pero en lo que ustedes estás siguiéndome, y si no, vea los otros videos, por favor. Esto siempre nosotros manejamos lo horizontal del escote, que es esto, lo que es esto, ¿no? Y lo vertical. En lo vertical, en lo que habíamos quedado en nuestro patrón, está bien. Pero en lo horizontal, habría que abrir así un poquito más redondito para que se vea la blusa mejor. También aquí al costado yo quiero abrir 1 centímetro más, porque le he dejado uno de costura. En el escote estoy abriendo uno más. Y también aquí en la parte de lo que es el medio escote, diríamos, la mitad de este escote en el B, voy a abrir también uno, pero me estoy un poquito redondeando este cuello en B y no va a ser tan recto. Pero lo que quiero es que se abra, ¿ya? Que se abra un poco más. Y ahí ya yo veo un poco más de cuello, escote, y no lo veo tan cerrado. Eso es lo que mi clienta me pide y yo también tengo que aconsejar, ¿no? Entonces, el escote delantero ya hemos definido. Ahora vámonos con el escote de la espalda, si comenzamos desde arriba, ¿no? Entonces yo, como te he ido avisando, he abierto uno en el hombro, ¿ya? Ahora aquí también puedo abrir también uno, ya, uno, muy aparte de la costura, y ahí me quedaría, ¿no? Entonces aquí va a quedar terminado o sea, voy a abrir como 2 centímetros en total. Eso es lo que voy a hacer en el escote de la espalda. Ya hemos terminado entonces lo que es la prueba. Así, cuando venga a probarse tu clienta, incluso puedes anotar los pasos para que no olvides. Uno se olvida. Aquí yo tengo ya anotadita. Te voy a estar enviando esta ficha para la prueba de tu cliente. También yo lo he ido haciendo por mi necesidad. Entonces te voy a pasar esa fichita donde vamos a comenzar por revisar primero el escote, lo primero que se ve, y después vamos a ir bajando poco a poco al hombro. Muy bien, muchas gracias. Aquí así es mi clientita. Yo aquí, todo lo que esto es, ¿no?, el hombro, lo que yo veo es que esta blusa se está cayendo aquí, no sé, así. Entonces, lo que yo quiero pedirte es que subamos esto, mira, un poquito así, como casi 1 centímetro, es 1 centímetro. Y aquí también, muy bien. No sé si se ve por ahí, yo lo veo mejor así, muy bien. Entonces voy a estar aquí subiendo 1 centímetro en total, o sea, medio y medio. Primero estoy agarrando la pinza por el tema que voy a armar el hombro, muy bien. Entonces, por eso, no me voy a olvidar que estoy todavía en el hombro, pero esto me estoy haciendo para que me ayude a esto de lo que es el hombro, la sisa. Entonces estoy agarrando así de a poquito, medio, y me voy terminando en nada. Y en total es 1 centímetro. Hago también esto al otro lado. Medio, en total 1. ¿No? Y así me termino. Entonces esto voy a ir así, como que limpiando esta parte, ¿no? Y eso también en el molde vamos a afinar. No te vas a ir, no puedes perderte. Primero esto, que es la prueba, y a continuación el afinado de la blusa. Y vamos a estar afinando tanto la blusa
revisando su patrón y ahí voy rectificando ahora lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos poniendo a la prueba, porque esta blusa es a medida. Aquí también yo veo un poquito para mí que esto sobra, ¿ya? El hombro está un poquito, parece que se me fuera hacia atrás, pero realmente es porque se me está pegando esta blusa, ¿ya? Entonces, no lo voy a hacer, no voy a mover el hombro, pero sí, el hombro está bien, pero sí la sisa, mira, aquí para mí está sobrando un poco más de lo que debería ser, aunque sea holgada. Por ejemplo, aquí la puntita, voy a decir que está bien, está terminando, está bien en el ancho de hombro, pero ya bajando, esto está sobrando. Lo que es la blusa, no la manga. Entonces voy agarrando, mira, de a poquito, voy agarrando ahí, dándole forma a la sisa, porque esto para mí está sobrando. ¿Muy bien? Ahora, todo lo que estoy agarrando, siempre cuando ya vayamos a afinar, vas a ver que no va a ser tanto, porque por ahí estamos haciendo muy aprieto y después no va a poderse mover. Entonces, claro que en el afinado vamos a hacer un poquito menos, vamos a quitar. Y ahí vemos que esto se ve mejor. ¿Bien? El otro lado voy a hacer lo mismo. Muy bien, vendré por aquí para que tú observes. En la punta del hombro, como ya te dije, está bien el ancho del hombro. No voy a tocar, pero sí esto voy subiendo, formando sobre mi clienta esta forma de su sisa y lo que es el ancho de pecho y toda esta parte del escote estoy formando. ¿Ya? Entonces voy agarrando así y digo, bueno, está sobrando, no hay problema, porque esta blusa, esa medida, tiene que quedarla, como se dice, perfecta. ¿Sí? Perfecta tiene que quedar ahí. Y veo aquí un poquito, si está bien, esto puedo también cavar más. Le pregunto a mi cliente, ¿está bien? O sea, aquí la sisa tiene una holgura, ¿ya? O sea, más amplio está. Aquí abajo de la sisa, más amplitud. Me puede decir, yo le pregunto y digo, ¿quiere más amplio o más suelto? Le digo, más holgado. No me dice, no, entonces ahí lo voy a dejar, ¿no? Voy a revisar ahora lo que es la espalda sisa. La espalda. Mira, si tú ves, aquí está cayendo un poquito, aquí. Es una blusa holgada, se me está un poco electrizando, se me está pegando, ¿ya? Entonces puedo decirle, yo le he dado, a ver, un poquito si puede hacer los bracitos hacia adelante, ¿no? Entonces está bien, ¿no es cierto? Pero yo, ahora por favor vuelva los brazos hacia abajo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, puedo tal vez quitar un poquito acá, pero yo recomiendo no hacerlo, no lo haremos, muy bien, porque mejor entallaremos aquí y vamos a ver que eso va a coger también. Todavía no, pero ¿ya? Entonces voy a volver aquí a molestarle a mi clientita. Vamos bajando, primero de la blusa, luego hablamos de la manga. Yo la pinza, si ustedes ven de costado, cuando hemos trazado la ubicación de la pinza, que hemos hecho esta ubicación de la pinza en el trazado, yo lo veo bien. Está exactamente más atrasito del pezón, pero al movernos se va subiendo, hay veces se nos va subiendo. Entonces yo a mi clienta le pido bajar 1 centímetro, pues estoy marcando 1 centímetro acá. O sea, voy a bajar, ¿me entienden? Esta punta va a bajar y obviamente tal vez esto, el medio también va a bajar, el medio de la pinza, y voy a ir recorriendo, ¿veis? Un corrimiento, ¿no? De la blusa, de la pinza, su mismo tamaño, incluso más porque aquí hemos agarrado, ¿no? Entonces eso vamos a ir haciendo. Ya le estoy marcando eso a mi clienta. ¿Y qué nos falta? Ahora, todavía seguimos hablando de la blusa, no de la manga. El ancho. Ahora yo a mi clientita le voy a decir cómo es que se siente ella. Ahorita no estamos en el espejo, yo quisiera que se vea en el espejo. ¿Está bien? ¿O hay que entallar un poquito? Una pausita, por favor. Entonces ahora lo que nos falta es entallar tanto en el costado, un poco vamos a entallar porque semi entallado. Y también en el corte de la espalda. Comenzaremos por el costado. Y aquí suavemente vamos a ir agarrando a la altura de la cintura. 7 milímetros es lo que con mi clientita ya hemos ido allá a ver al espejo de cuerpo entero. Espero que tengas un espejito de cuerpo entero, que es una herramienta esencial para nosotros. Muy bien. Entonces aquí he agarrado 7 milímetros y le voy dando una formita aquí, medio encajándome bajo el busto, porque ella tengo esta clientita con un busto prominente. Entonces voy a entallar un poquito hasta bajo el busto. Mira, así. Estoy viniendo así y así y así. Y voy a irme también saliendo, así, en esa forma.
como un poquito disimuladamente le he dibujado un poquito más la cintura. Eso voy a hacer también al otro lado, en lo que es la costura. Y también voy a ir viniendo luego a la espalda, enseguida vas a ver eso. Mira aquí, aún para nada está apretada. No, baja un poquito, ahí nomás, ahí. Sino, igual en la cintura. Sigue, miren, está holgada todavía, pero estoy yo como dibujando esta blusa. Esta blusa va a ser usada de diferentes outfits, o me refiero a diferentes, va a poder combinar, ya sea con la blusa hacia afuera o con la blusa hacia adentro. Entonces, estamos velando eso, por eso le estamos entallando aquí, para que cuando lo use hacia adentro no se haga así toda una bolsa, cuando use con el cinturón, ¿no? Entonces también cuando la use suelta no se vea tan marcada y ¿no? Apretada, digamos, ¿no? Ahora la ropa siempre es más holgada y eso también más te hace sentir más, no tan aprieta, ¿cómo podemos decir la palabra? A ver, más holgada, más te da más fluidez cuando la ropa no es tan entallada, muy bien, no es más informal también. Y también puede usarla con un cinturón, ya va a ser más apretito, con un pantalón de vestir. Entonces hay que hacer hoy en día ropa ya no para una sola ocasión, ¿no? Entonces ahí he estado dando forma a la blusa, ¿no? Ahí, hasta acá, bajo el busto y hasta la cintura y ahí. Entonces ya le hemos dado ese empalle, ahora a la parte de la espalda. Por eso te decía, no voy a meter acá, sino que mira, desde por acá. Poquito, suavemente, claro, como te digo, así cayendo sobre la silueta y no que se vea nada apretado, sino que diga, ay, esta blusa, o a la señorita tantos, porque se llama Juanita, le queda todo bien. No, es que nosotros yo soy su modista, yo soy su diseñadora, yo soy su sastre. ¿Quién le hace su indumentaria? Diríamos, ¿no? Su vestuario de trabajo, toda su ropita, le hago, le arreglo, también siempre le estoy dando sugerencias y le guío. Eso es nuestro trabajo, ¿no es cierto? Entonces vengo por acá y tú ves que estoy ahí suavemente, ¿no? Y más voy a entallar en esta partecita, lo que es bajo el busto también y la cintura, y después me voy a ir nomás abriendo, así. Ayudo pues con la ropa a la silueta, no arruino a la silueta con la ropa. No podemos hacer eso. Entonces, ahí voy terminando de armar ahí mi blusita y ahí me quedo. ¿Bien? Seguramente que ya con la tiza voy a terminar acá en nada, y eso es todo. Si tú ves por acá, hay todavía holgura, no para nada he apretado, pero sí le he dado esa forma suavecita. Terminaré con lo que es la blusa y a continuación vemos lo que es la manguita. Voy a subir, ya he charlado con mi clienta, he ido al espejito, aquí no está el espejito, y lo que ella me pide es que, por favor, como este es un ruedo asimétrico, en este caso te voy a decir, adelante, es recto, te tendría que ver recto. Yo le he dado, si tú ves en los videos anteriores, 3 centímetros adelante, 3 centímetros atrás, pero ahora hemos quedado que aquí le voy a subir 1,5, todo esto, y voy a ir dándole una forma en el costado, de forma que atrás voy a subir, aquí 1,5 y atrás, adelante 3, adelante 3 centímetros, adelante, los 3 quedado, 3, y atrás voy a ir ya dándole forma, ¿no? En el costado aquí 3, si no, vamos a ver aquí con mi hincha, si es cierto, ¿no? 3, está bien, 3, aquí también 3 centímetros, 3, ¿no? Ahí, y ahí, 3, ahí lo tengo. Ya en el costado voy a ir bajando, 1,5 vamos a subir aquí, así para que se note más esa cola de pato, aunque poco, pero tiene aquí una colita. Entonces voy bajando, así, de a poco, a 1,5, ¿no? Ahí, y a esto, ahí. Nosotros al ir ya probándole tenemos que ver, ¿no?
que se vea bonita, que vaya lo necesario que va a necesitar esta blusa para que se vea bien en el cuerpo de nuestra clienta. Para eso es la prueba que le estamos haciendo aquí a nuestra clientita. Aquí estoy subiendo 1,5 centímetros, seguramente aquí es menos de 3, 2,5, 2, así, ¿no? Va bajando y termina en 1,5. Yo desde por aquí ya estoy haciendo un poco de esfuercito de venirme a 1,5, muy bien. Vamos a ver enseguida de costado cómo se va a ver este ruedo asimétrico. Ahí. Ahora si vemos un poquito del costado, ahí puedes ver cómo, si tú ves de adelante va a ser una blusa, y si tú ves de atrás va a ser otra blusa. O sea, estamos jugando con una sola blusa, estamos creando varias formas de ver, varios modelos. Ya tenemos eso. Ahora, ¿qué nos falta? El ancho de la blusa de la manga. Mira que cómo está la holgura. Según mi clientita, yo ya le he preguntado y me ha dicho, está bien. Entonces no voy a meter nada en la manga, nada. Si está conforme, el cliente es el que manda. Y le voy a estar subiendo aquí 3 centímetros. Voy a alzar la cinta métrica. Mi clienta, vuelvo, me pide que los 3 centímetros que le doy de doblez los suba y listo. No vamos a hacer nada más aquí. Subo los 3 centímetros. Subo los 3 acá. Y eso va a ser en lo que va a quedar la blusa. Y está conforme con la amplitud. Entonces yo no voy a tocar ese punto. Y estoy alegre además porque tú sabes que hemos hecho un estudio. Esto no es una adivinanza. Hemos logrado esta amplitud haciendo, razonando por qué, para qué. Y tú ya puedes ver eso en los otros videos o en la playlist que está ahí colgada aquí en las tarjetitas. Hemos terminado con lo que es la prueba a nuestra clienta. Muy bien. En el próximo video, no te lo puedes perder, ya sabes, vamos a estar haciendo lo que es el afinado, el habilitado de las piezas. Y quiero que, junto a mi clienta, pedirte, y de una vez que lo entiendas, que la alta costura ya no es privilegio de pocos. Nos estamos viendo en el próximo video. Hasta pronto.